En esta noche vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 107, y pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo que me pueda guiar para que sea de edificación para cada uno de los que estamos acá reunidos y los que lo puedan escuchar en un futuro por las redes sociales. Vamos a leer el capítulo 107, versículo 22. ¿Lo tienen? Amén. El versículo 22 dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y eso es lo que decía, de que eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que le ofrezcamos a Él sacrificios de alabanza, que lo hagamos con gozo y alegría. Y dice también de que publiquemos sus obras con júbilo. En esta tarde siempre medito, me gusta pensar en lo que está sucediendo, cómo muchas personas o muchas congregaciones, diría yo, están equivocadas en lo que hacen conforme a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros y emplean su tiempo en diferentes cosas que pueden ser vistas con la vista natural del hombre, pero en realidad ya en lo íntimo, ya en la soledad, no están haciendo lo que Dios demanda de cada uno de aquellos que se dicen ser miembros de una iglesia. Nosotros tenemos la bendición de estar en una iglesia donde tenemos la oportunidad, una iglesia activa le llamaría yo, y una iglesia activa no se le puede llamar a una iglesia que está abierta los 7 días de la semana. Una iglesia activa se le llama aquella que toma el tiempo para poder congregarse y dedicarlo específicamente a la adoración que Dios demanda de cada uno de aquellos que se congregan. Nosotros tenemos 4 cultos durante la semana, 4 cultos que nos han bendecido mucho con conocimiento, con sabiduría de la palabra de Dios, y nos gozamos cantándole al Señor cada vez que tenemos la oportunidad. Como dice aquí, eso es lo que el Señor demanda de nosotros. El tema que quiero tocar en esta noche, lo que Dios pide de nosotros. Y lo hemos leído en este versículo 22 de Salmo 107, que ofrezcamos sacrificios de alabanza y que publiquemos sus obras con júbilo. Ahora, lo que nosotros leemos en este versículo, Dios nos pide que nosotros ofrezcamos, dice, sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza y que publiquemos todas sus obras con voz de júbilo. Sabemos de que Dios ha manifestado todas sus obras desde el principio de la creación. Todos los que creemos en la palabra de Dios sabemos de que el hombre no ha venido, como se está diciendo, que viene del mono. El hombre no ha venido, ¿verdad?, por ningún tipo de explosión, como se está diciendo, sino que el hombre es una creación de Dios. Es lo primero que nosotros reconocemos como cristianos, como creyentes de la palabra del Señor. Que Dios nos ha creado y no nosotros a nosotros mismos. Él ha manifestado sus obras. Ahora, no solo eso, no solamente nos ha creado, sino que también nos ha mostrado sus obras a través de la creación y nos ha dejado también su palabra. Basta que nosotros veamos hacia el cielo y veamos las obras maravillosas que Él ha hecho, como es el sol, como es la luna, como son las estrellas. Basta que veamos también acá en la tierra ese mar inmenso que Él creó en el principio. Y ¿por qué digo de que no solamente Él nos reveló su creación, sino que también nos ha dejado su palabra para que nosotros nos guiemos por ella? Salmo 19, ahí atrásito, un salmo que es muy conocido por lo que dice el salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De ahí nosotros podemos comenzar a ver cómo Dios nos ha mostrado cuán grande y maravilloso es Él y cuán grandes y maravillosas son sus obras. Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hoy en día sabemos de que, aparte de los misioneros que están predicando esa palabra y experimentando mucho sufrimiento en aquellos lugares donde hay guerras, donde hay pestilencia, donde hay enfermedades, donde hay escasez, están sufriendo mucho y la palabra del Señor está siendo llevada hasta aquellas aldeas, aquellas selvas, aquellos lugares donde sabemos de que están experimentando mucha persecución, pero como leemos acá, dice de que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de lo que está sucediendo hoy en día conforme a la tecnología? No hay lugar donde no haya llegado su palabra. Yo escuchaba en una emisora donde hay una organización que está llevando Biblias, repartiendo Biblias en lugares donde es imposible que el ser humano tenga comunicación, pero también han estado siendo repartidos radios con diferentes lenguajes, los cuales están llevando la palabra del Señor, lo que viene a ser de que el hombre no tiene ninguna excusa ni la tendrá en aquel día, no solamente por la palabra que le está llegando, como decía, porque muchos adoran, ¿verdad? Tienen dioses, tienen ídolos, y los ídolos vienen por medio de lo que ellos pueden ver en la creación de Dios. Algunos adoran al sol, otros a la luna, otros adoran los ríos, otros adoran animales, y así en diferentes formas, pero todo tiene que ver y está conectado con lo que es la creación de Dios. Solamente que hay un problema en la gente de hoy en día, lo cual no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo a través de la historia. ¿Cuál es ese problema que está sucediendo? Es la incredulidad voluntaria con la cual el hombre pretende ocultar su culpabilidad delante de Dios, su culpabilidad conforme al pecado. Dios ha revelado su creación, pero la gente prefiere mejor resistirse a creer aún cuando pueden verlo con sus propios ojos, porque la palabra de Dios es clara y acusa al hombre. Veamos Romanos capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 18 al 20, donde dice la culpabilidad del hombre. Versículo 18 de Romanos capítulo número 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre puede pretender, puede taparse los oídos, el hombre puede esconderse, el hombre puede correr, pero cuando leemos Salmo 139 acerca de lo que es la omnisciencia de Dios, nos damos cuenta que el hombre lo único que puede hacer es esconderse de la misma comunidad, se puede esconder de la misma familia, se puede esconder de la iglesia, se puede esconder del ser humano, pero del ojo divino de Dios no se puede esconder. Por eso dice acá que de modo que no tienen excusa. Ellos han visto la creación de Dios. Y decía que desde un principio nosotros podemos ver que esa incredulidad viene y es a raíz de una rebeldía, porque conocimiento lo tienen los hombres, y es el caso de Nicodemo. Es el caso de Nicodemo, cuando Jesús, ¿verdad?, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo fueron: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Pareciera que la Biblia se contradice cuando nosotros leemos ciertos versículos. Dios está pidiendo sacrificios de alabanza, pero cuando leemos la Biblia en 1 de Samuel, sabemos las palabras que se le dijeron a Saúl cuando él desobedeció y fue desechado. En el capítulo 15, dice que Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y es una pregunta que sabemos y es bien clara. Dios se agrada de nuestra obediencia. Dios se agrada cuando le llevamos lo que Él nos pide. Dios se agrada cuando nosotros obedecemos a su palabra. Y como decía al principio, hay muchos que están engañados, que creen que están agradando a Dios con hacer muchas obras, pero como mencioné, en lo íntimo, en lo interno de su corazón, en la soledad, no están haciendo lo que el Señor demanda de ellos, la obediencia. No solamente eso, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, dice Hebreos capítulo 10. Esas cosas sabemos de que se ofrecían en cuanto a la ley, pero dice acá de que estas cosas no le agradaron. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que le vamos a agradar? Primeramente, obedeciendo a su palabra. Obedeciendo a su palabra. Porque dice acá, en el versículo que tomamos, ofrezcan sacrificios de alabanza. Y como decía, la alabanza no solamente la vamos a presentar cuando andamos cantando. Dios nos ha creado para Él, para alabanza de su nombre. Y esa alabanza la vamos a mostrar conforme nosotros caminemos haciendo su voluntad. Este versículo claramente nos muestra la adoración que nosotros debemos de dar en congregación, o sea, en público, ya sea en el lugar donde nos encontremos, cuanto más dentro del templo. Una adoración sincera, una adoración que agrade al Señor, que venga de nuestro corazón. Y debemos de hacerlo siempre con acción de gracias. Esas ofrendas, esos sacrificios, cuando nosotros nos presentamos delante de nuestro Dios en ayuno, debemos nosotros siempre hacerlo, acompañar esas ofrendas con acción de gracias. Este Salmo 107 que tomamos, no se sabe, de acuerdo a los materiales de estudio, no se sabe exactamente cuándo fue escrito. Y nosotros, cuando leemos acá, ¿qué es lo que el Señor demanda? Ofrezcan sacrificios de alabanza. En el contexto encontramos los primeros versículos que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El motivo, encontramos el motivo por el cual nosotros con mayor razón debemos de presentarnos con ese gozo y alegría a ofrecer esos sacrificios de alabanza delante de nuestro Dios. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Andábamos perdidos.
Andábamos perdidos como en un desierto, en la soledad, porque a pesar de que estábamos rodeados de personas, como aprendíamos el día de ayer en la iglesia, era un valle de huesos secos, como lo dice en Ezequiel. De esa manera nosotros vivíamos, hambrientos y sedientos. Y habla específicamente que nosotros podíamos estar llenos, podíamos tener alimento en abundancia, podríamos tener agua en abundancia con que saciar nuestra sed. Pero aquí está hablando de nuestra alma, la cual desfallecía, dice el versículo 5. Dice el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y ese es el título que tiene el Salmo. Dios libra de la aflicción. Cualquier aflicción que nosotros estemos pasando, debemos de tener la plena confianza que si nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a sacar de esa aflicción porque para Él no hay nada imposible. Muchas veces nos encontramos en la situación de afanarnos mucho, tomar la vida con mucho afán. Y esto nosotros debemos de prestar mucha atención, porque el motivo por el cual nosotros nos afanamos en esta tierra es porque nosotros no prestamos atención a los consejos de la palabra del Señor, la cual nos dice, Él conoce nuestras peticiones, pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Él y las presentemos delante de Él cada vez que nosotros nos presentamos a orar, cada vez que nos presentamos en el templo, en cualquier lugar donde nosotros clamamos a nuestro Dios. Dice acá de que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. En toda oración y ruego, en acción de gracias. Muchas veces nosotros desperdiciamos la vida, mal invertimos el tiempo por estar afanado en todos los quehaceres que el mundo pone frente a nosotros. Muchas veces no hay necesidad de afanarse en las cosas, pero nosotros las tomamos como que no podemos vivir si no las hacemos. Y esos afanes muchas veces nos roban aún el tiempo que nosotros podemos compartir con nuestra familia, ya no digamos, ¿verdad?, el tiempo que nosotros deberíamos pasar con nuestro Dios en oración, congregándonos. Veamos un ejemplo claro de los afanes que la vida pone, un ejemplo muy claro de nuestra realidad. San Lucas capítulo 10, y vamos a ver del versículo 38 en adelante. Dice, Jesús visita a Marta y a María. Son lecturas que frecuentemente nos cruzamos por ella, pero muchas veces no nos detenemos a meditar qué es la enseñanza que nos quiere dejar. Y lo que describe aquí es que Jesús fue a visitar esta familia a la cual amaba mucho. Creo que ya saben, o al menos, ¿verdad?, se imaginan de quién se trataba: de Lázaro, de María y de Marta. Dice versículo 38 y versículo 39, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahí encontramos el primer ejemplo. Aquí nos dice que cuando llegó a la casa, María prácticamente dejó todas aquellas ocupaciones en las cuales tal vez se encontraba en ese momento y se dedicó específicamente a escuchar la palabra del Señor. Estamos hablando de la visita que habían recibido. Ahora, ¿cuánto no vemos en las muchas congregaciones la irreverencia a la palabra del Señor? Estando en la casa del Señor, hay mucha irreverencia. Pero dice acá algo muy bonito, ¿verdad?, que sucedió.
María se dedicó específicamente a escuchar la palabra del Señor. Vemos todo lo contrario en Marta, siempre se mantuvo distraída con aquellas cosas que quería hacer, porque creía que era más importante. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos sucede. Muchas veces creemos que lo que tenemos que hacer es más importante que escuchar la palabra del Señor. Muchas veces pensamos que las cosas que nosotros creemos necesarias y que solamente son cosas que queremos, nos roban ese privilegio. Hacemos lo que queremos y dejamos por último al Señor. Lucas 20:25 dice, pues dada a César, dice lo que es del César. Es algo que estaban hablando acerca del tributo, pero es lo que nosotros debemos de hacer y dar a Dios lo que es de Dios. De manera que nosotros debemos de darle el tiempo a los afanes, debemos de darle el tiempo al trabajo, a las actividades seculares, pero también no debemos de olvidar de dar el tiempo que corresponde a Dios. Marta no solo continuaba haciendo sus oficios en el hogar, sino también ella se sentía menospreciada porque miraba que María no le ayudaba en sus quehaceres y prefería estar sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Debemos de saber algo que era en ese tiempo, pues en la cultura de ese tiempo, había algo que era bien importante para las personas, se valoraba mucho y era la hospitalidad. Por eso es que es entendible la reacción que Marta tenía al no recibir ayuda en ordenar lo que era la casa para que nuestro Señor Jesucristo estuviera en un lugar cómodo, en un lugar, en un ambiente donde Él sintiera que se estaba dando aprecio a lo que era su visita. Ella le tenía mucho aprecio, hablando de Marta, tenía mucho aprecio y respeto por el Señor. Y por eso es que ella quería que el hogar fuera lo más cómodo y confortable posible para nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, ese anhelo es desconocido. Y no estamos hablando específicamente de los hogares. Ese anhelo es desconocido aún dentro de las iglesias. Como decía, la irreverencia que se mira, aquellos saltos, aquellos gritos, personas que según dicen danzando, personas que según hablando en lenguas, pero que solamente ellos entienden. Cuando el apóstol Pablo ha dicho de que si uno va a hablar, que hable uno a la vez, pero que también tiene que haber otro que interprete esas lenguas. Hay bastante irreverencia, es bastante desconocido la reverencia hoy en día. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Nosotros podemos ver aquí que cuando Marta vino y se quejó de María delante de nuestro Señor, vemos aquí la respuesta que el Señor le da. Afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor sabía de que solo una cosa era necesaria. Y cuando leemos ahí en el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y eso es algo con lo cual nosotros contamos. Esa parte es la que nosotros sabemos también de que no se nos va a ser quitada. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando estamos con nuestro Señor, aquel tiempo que pasamos en oración, aquel tiempo que pasamos congregándonos, sabemos de que es un tiempo
de que no nos va a ser quitado. Por el contrario, nos lleva por un camino de gozo y de alegría. Algo diferente a lo que el mundo ofrece con el tiempo que tenemos en este lugar, en esta tierra. Porque ese tiempo se acabará. Y todo aquello en lo cual nosotros nos pudimos haber afanado, también terminará. De manera que de esta historia nosotros podemos aprender qué es lo que Dios espera de nosotros. Y muchos caen en el engaño de que Dios espera de nosotros las ofrendas monetarias, de que Dios espera de nosotros el diezmo, de que Dios espera de nosotros que sirvamos en uno y en otro privilegio. Todo eso nosotros lo hacemos por gratitud y en obediencia a la palabra del Señor. Pero lo que verdaderamente Dios demanda de nosotros, lo que verdaderamente Dios quiere, lo que Dios pide de nosotros, es que nosotros le sirvamos con gozo y alegría. Y su mayor deseo es que nosotros pasemos tiempo con Él. ¿Cómo vamos a pasar tiempo con Él? ¿Pasando 7 días en la iglesia, 24 horas? No, el tiempo que pasamos con Él es el tiempo que dedicamos, como lo hizo María, prestando atención cuando la palabra del Señor está siendo predicada, independientemente en el lugar que estén. Leer la palabra del Señor, el tiempo que vamos a pasar con nuestro Señor, es el tiempo que nosotros pasamos orando. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Que le sirvamos de esa manera, que oremos. ¿Y por qué razón? Porque Él sabe que cualquier servicio que nosotros prestemos va a ser mucho más eficaz cuando nosotros hemos estado en una cercana e íntima, y no solamente eso, sino profunda comunión con Él por medio de la oración. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Que nosotros le alabemos, le exaltemos, y que no solamente le traigamos sacrificios, sino que presentemos nuestros cuerpos, dice la palabra, como un sacrificio vivo delante de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad, presentándolos delante de Él siempre, luchando por mantenernos íntegros. Dice que lo que el Señor pide de nosotros es que ofrezcamos sacrificios de alabanza y publiquemos sus obras con voz de júbilo. Misericordia quiero, dice el Señor en Oseas. Misericordia quiero y no solamente sacrificios. Y otra cosa que el Señor demanda, el conocimiento de Él y de su Hijo. Eso lo demanda más que los holocaustos. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que nosotros tengamos ese gran privilegio. El Señor nos ofrece a cambio una vida limpia, una vida en abundancia, una vida eterna. Eso es lo que el Señor nos da a cambio de que nosotros seamos obedientes a su palabra y le demos lo que el Señor nos pide. Que le demos esa alabanza y adoración. Y que tengamos conocimiento de Él. Y que tengamos conocimiento de su Hijo, Jesucristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Siempre debemos nosotros prestar atención a lo que la palabra del Señor dice y no solamente quedarnos. Muchas personas dicen
El Señor no mira lo exterior, el Señor mira lo interior. Si fuera de esa manera, ¿por qué el Señor hablaría de la forma que lo dijo por medio del apóstol Pablo? Que presentáramos nuestros cuerpos como una ofrenda viva y agradable delante de Él. Debemos nosotros siempre mantenernos íntegros para no ser piedra de tropiezo para otros. Debemos de ser testimonio. Y eso implica nuestro exterior también. Porque el Señor dice, mientras más le vayamos conociendo a Él, más nosotros vamos a ir entendiendo qué es lo que el Señor demanda de nosotros para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad, conforme haciendo lo que Él demanda y no lo que nosotros creemos, con lo cual nosotros creemos que vamos a agradar a nuestro Dios. Hablando de todo lo que ya he mencionado, muchas veces las personas creen que van a agradar a Dios por medio de las obras que hacen y a solas viviendo una vida como la quieren vivir. Es necesario de que vivamos una vida primeramente íntegra delante de nuestro Dios y luego las obras, hacer buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas.